Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo nuestro equipo en el Gobierno de la Mañana, principal programa de Latinoamérica. Hay mucha gente hablando por micrófono, pero realmente la radio es la Z101 y el Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Dos datos preliminares que creo que es necesario destacar. Dos tragedias, una en Seúl, Corea del Sur, más hasta ahora ha contabilizado 154 muertos. Una celebración de Halloween, sobre todo jóvenes, adolescentes. Se produjo una estampida en una calle descrita por la prensa como un callejón. Hubo pocas oportunidades para mucha gente, la multitud le pasó por encima a una cantidad. 154 muertes hasta ahora y una gran cantidad de personas lesionadas. En la India, mientras tanto, otra celebración, una multitud aglomerada sobre un puente que acababa de ser reinaugurado. Apenas lo habían puesto en servicio otra vez hace una semana en la zona de Morbi, en la India, eso es al oeste de la India. Bueno, ahí también más de 150 muertes. Estas dos tragedias ocurrieron en el fin de semana. Pero el tema nuestro, casi me quedo sin tema, porque los compañeros aquí hoy, como era lógico, le entraron a la situación en Brasil. Un nuevo presidente de Brasil. Por eso es que hay que venir preparado con diferentes enfoques, porque este es un programa demasiado competitivo y hay que estar siempre alerta. Los compañeros trataron de dejarme sin tema, pero no lo van a lograr. Pero no lo lograron. Gracias a todos por hacerse eco de lo que es definitivamente para nuestro continente y yo diría que para el mundo la principal información. Además de que fue dichoso, se habló antes que Khalil, porque el cónsul viene con su vivencia. Que estaba yo, Khalil no había llegado y yo, caramba, grande. Y yo, caramba. Pero muy grande. El cónsul. Khalil delante de Khalil es casi como ganarse el cónsul vino cielo. Le damos la bienvenida al compañero. El cónsul vino Khalil, hoy con la señora que plancha aquí hasta la escalera. Le terminó de planchar la camisa aquí en la escalera. ¿Qué es esto, Willy? Miren, señores, Nayib daba el dato esta mañana. Lula 50.90%. Bolsonaro 49.10%. El viernes, cuando terminaba la semana, nosotros anticipábamos un resultado probablemente favorable a Lula, pero que sería definitivamente bien ajustado. José Luis utilizó la palabra photo finish y así fue. Y así fue. A este momento, todavía el presidente Bolsonaro no ha reconocido públicamente el triunfo de Lula. No ha emitido un mensaje de felicitación, pero tampoco ha emitido un mensaje de aceptación de la derrota. Ese mensaje que puso Joe Biden anoche y el contenido del mensaje, ya en el último debate, que se beba una caipirinha, que se dice. La última pregunta del último debate. Que eso está la última pregunta del último debate fue si le preguntaron directamente al presidente Bolsonaro, ¿aceptaría usted un resultado perdedor? Y él dijo, de eso se trata la democracia, del que saque más votos. Ahora yo digo que eso no es nada, porque yo conozco un candidato presidencial. Conozco un candidato presidencial que perdió con un 64% y nunca reconoció el triunfo. Yo espero que Felipe Romero, que el viernes apostó a Bolsonaro, nos cumpla a lo que pactamos fuera del aire, de que él iba a cubrir un almuerzo para todo el equipo si ganaba Bolsonaro, que no haga como Anthony Montero Cabral, que apostó a que Abel Martínez perdía, y estamos esperando que Anthony Montero tengo que esperar, pague la cena. Tengo que esperar cuál va a ser la reacción de Bolsonaro, a ver si argumenta el algoritmo. Entonces, a partir de ahí, lógicamente,
por la misma naturaleza de este resultado tan cerrado, la comunidad, el liderazgo mundial se apresuró anoche mismo a emitir comunicados de reconocimiento a la victoria de Lula. El primero, diría yo, el primero fue Petro de Colombia. Biden lo hizo anoche también temprano. El presidente... Pero la verdad que yo no entiendo a Rusia, un hombre americano. Pero Biden le respondió a Bolsonaro o a Donald Trump. No, no. El tuit de Biden. No, porque yo fue el tablazo. En ese aspecto no está... Pero Biden le respondió a Donald Trump o le respondió a Bolsonaro. Pero déjeme, señores, son 8 minutos esto. No, pero el presidente llamó, el presidente de la empresa, que este programa es tuyo. El presidente Luis Abinader emitió un comunicado anoche. Dice: en nombre del gobierno dominicano, extiendo unas calurosas felicitaciones al presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por su triunfo. Estrecharemos nuestras relaciones bilaterales y profundizaremos nuestros vínculos para enfrentar cada vez más unidos los retos regionales. Ese fue el mensaje del presidente Luis Abinader, que nosotros hemos querido destacarlo primero que cualquier otro, porque es nuestro presidente. En el caso del presidente de los Estados Unidos, como decía Aníbal, emitió un mensaje que lleva un sentido en la dirección de que no se podría inventar con el resultado de ayer en Brasil. Biden dice: envío mis felicitaciones a Luis Ignacio Lula da Silva en la elección para ser el próximo presidente de Brasil en estas elecciones libres, justas y fiables. Espero que trabajemos juntos para continuar la cooperación de los dos países en los próximos meses y años. Pero ahí está ese mensaje implícito que dice libres, justas y fiables elecciones que ganó Luis Ignacio Lula da Silva ayer en Brasil. Otros líderes mundiales que reaccionaron anoche mismo: el caso de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; el caso de Emmanuel Macron, presidente de Francia; Gustavo Petro, Colombia; Gabriel Boric, Chile; Alberto Fernández, Argentina, lo mismo que Cristina Fernández, una gran aliada tradicional de Lula da Silva, hoy vicepresidenta de Argentina; Luis Lacalle Pou, Uruguay, Mario Abdo Benítez, Paraguay; Laurentino Cortizo en Panamá; Guillermo Lasso, Ecuador; Antonio Costa, primer ministro de Portugal; Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores; Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, entre otros líderes mundiales, reconocieron inmediatamente la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, que, repito, todavía no ha recibido la felicitación ni el reconocimiento de la derrota por parte del actual presidente de Brasil, el señor Jair Bolsonaro. La victoria de Lula nadie se la imaginaba hace 12 años. Hace 12 años Lula salía del poder. Lo que le vino después fue un encarcelamiento, juicio, una condena de 12 años, acusado de corrupción, que luego fue anulada por el Tribunal Supremo de Brasil, entendiendo que el juez actuante en ese proceso, el juez Sergio Moro, no había sido imparcial, que había actuado con mala fe y con influencia política en el juicio contra Lula, el juicio de corrupción contra Lula. Por eso se anuló esos 12 años de cárcel que le habían sido impuestos a Lula. Se eliminó primero en varios tribunales brasileños y luego se concluyó con ese veredicto de la Suprema Corte de Brasil, de manera tal. Hoy yo escucho a gente diciendo que bueno, todavía esos temas están pendientes ahí, nadie sabe nada.
Nadie sabe nada. Lula fue totalmente liberado de todos esos cargos y el Tribunal Supremo de Brasil dio su veredicto. Lo que toca ahora son 5 años de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo llegó al poder? Otra vez. Bueno, en primer lugar, la campaña de Lula en ningún momento se basó sobre la base de hacer promesas con miras al futuro. No presentó ningún tipo de proyecto, ningún tipo de promesa. Todo lo que hizo fue recordarle a los brasileños lo que habían sido sus 10 años de gobierno en ese país. Todas las conquistas que tuvo Brasil durante los años de gobierno del Partido de los Trabajadores, sobre todo los 10 años de gobierno de él. Ahora, ya anoche decía que va a gobernar para todos los brasileños, los que votaron por él y los que no votaron por él. Y es así como tiene que hacerlo, por lo mismo que expresaban los compañeros esta mañana aquí. Es una elección que termina prácticamente con un Brasil partido en dos. 50-50 prácticamente. Esa es la realidad. Y otra realidad que él tiene es, por ejemplo, anoche hubo elección también en Sao Paulo, la capital económica de Brasil. Ahí perdió Lula en cuanto a la elección para gobernador, porque Tarcísio Gómez de Freitas, candidato de Bolsonaro, venció ampliamente por más de 10 puntos a Fernando Haddad, el candidato de Lula. Pero ya también habían ganado gobernadores bolsonaristas en Río de Janeiro, en Minas Gerais y otros estados importantes de Brasil. El Congreso brasileño le favorece a la derecha ahora mismo. Y eso quedó, ese balance se dio durante la pasada elección de primera vuelta, donde en mayoría los bolsonaristas, los derechistas, ganaron las elecciones y el control del Congreso básicamente hoy favorece a la derecha, o sea que a Lula le esperan 5 años de gobierno de mucha concertación y de mucha estrategia para poder sacar adelante lo que serían los programas que él va a delinear ahora en los próximos días, ya proclamado anoche por el mismo Tribunal Electoral de Brasil como el presidente electo. Otras variables que intervinieron. José Luis hablaba, por ejemplo, el viernes de cómo Lula tuvo que pactar con sectores a los que había adversado en el pasado. Primera estrategia correcta, escoger a un candidato vicepresidencial que fue un contendiente anteriormente. El apoyo de los dos candidatos que quedaron en tercero y cuarto lugar en la primera vuelta. Ese también fue un apoyo importante, pero también el apoyo del expresidente de Brasil, hoy con 92 años de edad, Fernando Henrique Cardoso, un intelectual muy respetado en los círculos intelectuales brasileños, y lógicamente ese tipo de apoyos, bueno, pues también ayudó a esta victoria de Lula. Pero la victoria básicamente se la dieron los pobres de Brasil. Los pobres de Brasil, porque cuando comenzaron a contabilizarse los votos de las grandes ciudades, Bolsonaro arrancó adelante con una muy buena ventaja que asustó en principio a lo que podía pasar. Pero cuando comenzaron a llegar los votos de aquellas comunidades amazónicas, de aquellas comunidades alejadas, la cosa comenzó paulatinamente a cambiar y terminó casi empate, pero con una victoria mínima de Luis Ignacio Lula da Silva. Llévatelo, Cundo.